Voy a compartir pantalla. Y ahora pues tenemos la verdad, es sencillo esta parte, pero pues sí quiero que quede bastante claro debido a que pues a partir de eso pues hasta pueden hacer el inicio de lo que ustedes deberían de hacer ya para una tesis, por ejemplo. Y en este caso pues es la presentación del análisis de datos de dos variables, ¿sí? Cuando nosotros pues hablamos de datos de dos variables, podemos tener en este caso la relación entre dos variables, ¿sí? Puede ser variables de diferente índole, pero lo que tratamos de hacer normalmente al momento de hacer estadística es darle relación, es darle una relación para poder ver, bueno, si son dependientes o independientes entre sí. Y pues esto pues podría nacer hasta de una hipótesis o podría ser o podría llegar a ser hasta un nacimiento de un estudio. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de datos es porque constan de valores diferentes que se obtienen del mismo elemento de la población. Cada una de las dos variables puede ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa. Es decir, que puede dar las siguientes combinaciones de tipo de variables. Entonces tenemos diferentes combinaciones, donde pues en el número uno, ambas variables son de carácter cualitativo, o sea, de atributo. En este caso podría ser, y les pongo el ejemplo, que podríamos hacer un ejemplo y podría haber una relación, no sé si ustedes lo miran igual que yo, pero las personas que tienen el pelo canche a veces tienen las posibilidades de tener colores de ojo, pues claro, realmente, y las personas que tienen el color de ojo, el color de pelo un poco, pues, oscuro, tienen bastante posibilidad de tener los ojos de color, pues, oscuro. Sí, podríamos hacer, por ejemplo, ese estudio para ver qué tanta dependencia habrá. Por ejemplo, muchas veces los chicos, las chicas que son canches, tienen los ojos de un color, pues, más claro, puede ser verde, puede ser celeste, pueden ser azules. Entonces puede ser en este caso que podamos hacer la relación y ambos son cualitativos porque el color de cabello pues es netamente cualitativo, no podemos venir y cuantificarlo, cuánto es tu color de pelo, no, sino que puede ser canche, puede ser, eh, bueno, ahí sí rubio, canche, no conozco mucho la diferencia, pero es un poquito más cualitativo, ¿verdad? Entonces ambas variables pueden ser cualitativas. Una variable puede ser cualitativa y la otra puede ser cuantitativa. En este caso, pues, ustedes saben que las personas que son canches o de cabello claro, pues normalmente son de otros países y esos otros países pues tienen una estatura un poco más grande. Entonces podría ser, por ejemplo, la relación en este caso estatura versus el color de cabello. Entonces, las personas que tienen color de cabello alto podrían presentar estaturas pues, más elevadas y los que tienen podría ser, o sea, podría ser. Entonces, la estatura, en este caso, sería una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque la estatura se puede determinar como unos 70 metros, unos 75 metros, unos 79 metros, ¿sí? Mientras que la variable cualitativa sería, en este caso, Y el color de cabello. nosotros, Perdón, no lo escuché bien. no, disculpen, Santiago, me confundí. Ok, está bien. Muy bien, entonces, bueno, lo que yo quiero darles a entender es la forma de combinar las variables, ¿verdad? Pero hay diferentes ejemplos. Y ambas variables son de carácter cuantitativas. Por ejemplo, ve la relación peso-estatura. Por ejemplo, las personas que tienen mayor estatura, pues por ende, porque tienen pues, mayor estatura, pues tendrían un mayor peso. Pero también hay personas que eh, pueden tener estatura baja que pues pueden tener pues un peso bastante grande, pero no igual, por ejemplo, al que fuera un poco más alto. Entonces podría haber una relación. Entonces, ambas variables son cuantitativas, donde estatura, pues unos 50, unos 80, pues es cuantitativo. Y el peso, 180 libras, 160 libras, pues también es numérico, ¿sí? Es cuantitativo. Luego, pues tenemos las variables independientes y variable dependiente. Cuanto a los datos, esto es súper importante. ¿Por qué?
Porque así como ustedes han visto en este caso, en su clase de matemáticas, normalmente cuando nosotros tenemos un diagrama, por ejemplo, voy a poner otro color, vamos a poner un color claro. Tenemos una gráfica donde tenemos en el eje horizontal el X y en el eje vertical sería la Y. Nosotros podemos ver que nuestra eje X o nuestra variable X es independiente. Eso quiere decir que normalmente donde pongamos la variable dependiente X va a ser la variable que pues no va a depender de otra, ¿sí? O sea, es independiente, va a cursar, ¿sí? Mientras que Y va a ser la variable dependiente. ¿Dependiente de quién? De X. Pero es que cuando ustedes miran funciones en matemáticas, lo que ustedes van a tener es f de x. F de x, lo cual significa en función de x. Y realmente, esto es y, y realmente esta función de x puede ser que haya relación o puede ser que no haya relación. Eso pues lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita pues lo que quiero que ustedes miren es que, pues, que puede que haya una dependencia o puede que no haya una dependencia. Pero al momento de iniciar el análisis y al momento de iniciar el estudio y al momento de empezar a hacer todo el estudio para poder realizar, porque al final el estudio es por algo. O sea, por ejemplo, si hacen un estudio de mercado, pues quieren relacionar dos variables, si hay dependencia o no hay dependencia. Pero al principio tienen que asumir que hay dependencia, por lo cual ustedes comienzan con una hipótesis y esa hipótesis van a venir y van a determinar, es que yo quiero, voy a determinar esta hipótesis debido a que puede que haya dependencia una variable de la otra. ¿Sí? Entonces, comienzan pensando que sí hay dependencia y pues posteriormente se hace el análisis. ¿Sí? O sea, tienen que determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Cuando los datos son resultados de dos variables cuantitativas, los datos suelen expresarse matemáticamente como pares ordenados. Entonces, como podemos ver acá, donde X va a ser la variable independiente y Y va a ser la variable dependiente. Para cada valor de X existe un valor de Y correspondiente a la misma fuente. Esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, podríamos tener ejemplos. Si nosotros quisiéramos ver y podríamos tener en el eje Y nivel de pobreza, podemos tener. Y en el eje X podría ser nivel académico. Entonces, de cierta manera, a mayor nivel académico, pues tendría que tener un nivel de pobreza pues menor. O podría ser, en vez de nivel de pobreza, podríamos tener también ganancia de la persona versus nivel académico, porque pues de alguna forma esto se relaciona. Entonces, ustedes pueden tener, por ejemplo, y pueden ir relacionando diferentes variables. Por ejemplo, puede ser también nivel de pobreza con nivel de educación, pero educación de nivel país. Por ejemplo, si hay tasas bajas en educación, el nivel de pobreza pues va a ser elevado, que pues es lo que pasa en Guatemala, que realmente la educación en otros países, pues así como en Estados Unidos, aquí pues se tiene que pagar un colegio, no toda la educación pues es pública, mientras que en Estados Unidos pues primaria, secundaria, preprimaria, todo eso pues es pagado por el Estado. Entonces, realmente se trata la manera de poder atacar a la educación, dar mayores niveles de educación para poder disminuir esos niveles de pobreza. Entonces, realmente, pues hay diferentes variables que podemos ir haciendo el análisis si son dependientes o son, bueno, son dependientes entre sí. Por ejemplo, otra podría ser, si hacemos el estudio, peso o obesidad podría ser.
Bueno, obesidad o podría ser también el índice de, bueno, aquí no somos nutricionistas, pero el índice de masa corporal, ¿sí? Y aquí podríamos tener enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, a mayor obesidad, pues podría haber una mayor tendencia de enfermedades crónicas. Podría ser también obesidad versus, en este caso, diabetes, ¿sí? Entonces, así es como nosotros podemos ir viendo y es importante reconocer cuál va a ser dependiente de la otra. Por ejemplo, la obesidad en todo caso va a causar o va a dar mayor, en este caso, mayor posibilidad de enfermedades crónicas. La educación pues va a afectar directamente al nivel de pobreza, o sea, el nivel de pobreza va a venir siendo efecto del nivel de educación que pueda tener el país. El nivel académico pues va a dar en este caso, bueno, muy parecido, solo que esto es a nivel personal, va a disminuir o va a elevar el nivel de pobreza y el nivel académico pues va a indicar también un promedio de pues la ganancia de la persona. Entonces para cada valor de X existe un valor de Y correspondiente a la misma fuente. Entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces pues aquí tenemos un ejemplo donde se indica. Se pregunta a 100 personas si fuman y si tienen cáncer. X es la variable independiente fumar y Y es la variable dependiente cáncer. Entonces aquí como lo podemos ver es la recolección de datos. O sea, en recolección de datos pues nosotros vamos a tener, bueno, la persona va a tener un Google Forms y ese Google Forms va a decir, bueno, va a preguntar, ¿usted fuma? Y la respuesta es sí o no. O sea, son respuestas cerradas. O puede ser sí o puede ser no. Entonces pues aquí indica y vamos a hacer una tabla de frecuencias donde sí y sí, sí y sí nos da 8. Pero puede también ser sí, sí fuma y no, va a ser 20. Entonces, pues así vamos a ir contando. O sea, la persona va a venir y va a ir colocando y van a ir colocando y posteriormente nosotros vamos a hacer el análisis. O sea, primeramente usted va a tener todas las respuestas, pero vamos a hacer una tabla de frecuencias. Entonces hace la tabla de frecuencias y a partir de las frecuencias pues ya se da cuenta de que ya puede introducir un análisis. Interesante. O sea, de 8 personas que dice que sí fuma, esas 8 tienen cáncer. Interesante. Puede haber una relación entre fumar y cáncer, porque aquí ya está haciendo la relación. Eso indica que el cáncer va a ser dependiente de fumar. Eso quiere decir que, pues, fumar es independiente, la persona lo decide, pero el cáncer puede ser dependiente de fumar. Entonces, en este caso, hacemos el análisis de que es 8. Entonces, ese 8, pues, nos indica, pues, es interesante, pero es difícil verlo en una tabla así. Pero, pues, ya se hizo en este caso el estudio, ya se le preguntó a las personas. Por lo tanto, nosotros tenemos estas tablas de correlación o de contingencia, las cuales pues es una tabla que nos ayuda a poder dar esa relación entre variables, ¿sí? Esas relaciones que nosotros vamos a tener entre dos variables, que es lo que vamos a poder ver acá, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya relacionamos, en este caso, cáncer con fumar. Fumar sería nuestra variable independiente. ¿Por qué independiente? Porque realmente el fumar es, pues depende de cada persona, o sea, la persona lo decide, realmente puede fumar o puede no fumar, pero es independiente, o sea, la persona puede decir que sí o puede decir que no. Mientras que el cáncer lo que estamos haciendo es diciendo, la teoría es, el cáncer es debido a fumar, o sea, hay una relación. Entonces, como hay una relación, entonces nosotros venimos y decimos, vamos a ver qué relación pues puede haber. Entonces colocamos cada uno de estos ejes y vamos a venir y vamos a hacer una matriz para poder ver en este caso pues cómo podemos relacionar nuestros datos. Primero pues podemos ver que en el eje o en las columnas, las personas que tienen cáncer sí, de forma general son 10, o sea, se desenglosan en si sí fuman o no fuman, pero al final son 10. Si es no, 90 personas no tienen cáncer. O sea, de 100 personas, que es el total, 10 sí tienen cáncer y 90 no tienen cáncer.
Mientras que en este caso, en fumar, sí fuman un total de 28 personas, independientemente si tienen cáncer o no. Y no fuman un total de 72 personas. Eso quiere decir, si se dan cuenta, que podemos ver cada una por separado, pero también, y que es lo más importante, nosotros podemos ver la relación que hay dentro, o sea, la relación que hay entre si fuma y si tiene cáncer. En este caso, pues si fuma y si tiene cáncer, 8 personas de 100. Entonces, esas 8 personas de 100, pues ya nos da una idea de, podría ser una relación de dependencia. Eso quiere decir que pues el fumar, pues sí de cáncer. O sea, que sí haya una relación de dependencia. Pero sería de seguir analizando. En este caso, pues fumar no y cáncer sí. O sea, igualmente podemos ver que a pesar de que la persona no fuma, 2 personas tienen cáncer. Pero podemos ver en este caso de que de 100 personas, 2 pueden tener cáncer por diferentes motivos. Podemos también verlo de esta manera. O sea, no es exclusivo de que no fume, sino que realmente puede ser también en la probabilidad normal de que dentro de 100 personas, 2 tengan cáncer debido a cualquier otro tema que no sea fumar. O sea, el fumar pues sería, en este caso, descartado, si no lo incluiría. De los que no tienen cáncer, 20 sí fuman. O sea, realmente 20 sí fuman y no tienen cáncer y tampoco fuman 70. Interesante. Entonces aquí podemos ver un análisis interesante que es de las personas que fuman, que en total es 28. Vamos a poner un color más claro. De las personas que fuman, que en total son 28, ese es el total. 28, 8 personas tienen cáncer. Si hacemos en este caso la división 8 partido 28, significa que 0.3, 0.30, pues así tienen cáncer. O sea, el 0.30. Que esto pues lo podríamos multiplicar por 100% para hacer el 30%. Entonces, a partir de esto, de este análisis, podríamos decir, ¿será que sí tiene relación o será que no tiene relación? Pero realmente podría haber una posible relación. Entonces, sí podría existir que la persona que tenga cáncer, que la persona que fume, pues sea debido, perdón, la persona que tenga cáncer sea debido a que fume, porque es un 30%, casi un tercio. Entonces, realmente, pues sí puede existir cierta dependencia. Pero continuamos. En este caso nos podemos dar cuenta que en este tipo de análisis vamos a tener las frecuencias empíricas en E, que es la frecuencia observada. En este caso la frecuencia observada pues va a ser la frecuencia de forma experimental. O sea, lo que usted obtiene de forma experimental al momento de consultar, pues va a ser en este caso su frecuencia observada. Mientras que también tenemos la frecuencia teórica, donde la frecuencia teórica NT es la frecuencia que se obtendrá si los datos fueran independientes. Esto quiere decir que la variable dependiente e independiente no tuvieran relación entre sí. O sea, y eso es importante. ¿Por qué? Porque al momento en que ustedes vengan y tengan pues esto, lo que van a obtener es que vamos a hacer el cálculo de cómo se vería la tabla si realmente no tuvieran dependencia una de otra. O sea, cómo podríamos descartar, no, o sea, realmente no tiene dependencia. Entonces, podemos hacer el cálculo, donde va a ser NT, que va a ser la frecuencia teórica, va a ser total de la fila por total de la columna partido N, donde N va a ser el número total de datos. Entonces, total de la fila, total de la fila 28. Aquí podemos ver que es 28. Mira. Total de la columna 10. Entonces aquí es 10. Partido 100, que es 100, es nuestra cantidad total, es 2.8. Esto lo colocamos aquí, miren, 2.8.
Posteriormente, el B, que sería total de la fila, vamos a hacerlo en otro color. Total de la fila sería 28. Aquí podemos ver que es 28. Total de la columna sería 90. Entonces aquí tenemos el total de la columna. Entonces esto partido 100, que es el total. 25.2 y lo colocamos, 25.2. Total de la fila, 72. Total de la columna, 10. Partido total de los datos, 100. Entonces 77.2 y lo colocamos 7.2. Y así lo vamos llenando. Luego tenemos total de la fila, 72. Total de la columna, 90. Partido 100, que es el total de los datos, 64.8. Y entonces, ¿para qué nos sirve esto? Y se dan cuenta, el primero era 8, que es el que pues, nos da mayormente el análisis. 8. Dice que si no tuviera relación entre sí, sería, entre sí fuma y sí tiene cáncer, sería 2.8. Esto pues está bastante interesante. ¿Por qué? Porque realmente, como es mayor, eso quiere decir que es mayor a 2.8, pues sí podría haber una posible relación. ¿Por qué? Porque pues es mayor al 2.8 teórico que debería ser si no tuviera relación. O sea, independientemente si fuma o no, pues no importaría. Pero como es 8, entonces pues, o sea que tal vez sí tiene un poco más de peso de lo que nosotros pensábamos, ¿sí? Entonces es una forma de poder entender. Posteriormente tenemos la distribuciones marginales, donde realmente de forma fácil de entenderla, las distribuciones marginales van a ser aquellas que tenemos para analizar cada uno por separado. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, si solo analizamos fumar, las personas que fuman, sí, son 28. Las personas que no fuman, total, son 72. O sea, analizando cada uno por separado. Posteriormente, las personas que tienen cáncer, sí, son 10. Las personas que no tienen cáncer son 90. ¿Sí? O sea, cada uno por separado. Mientras que las distribuciones condicionales eran cuando nosotros, pues, analizamos adentro, ¿sí? O sea, cuando nosotros analizamos dentro y ya hacemos una condicional. ¿Por qué una condicional? Porque una variable depende de la otra. En este caso, Y depende de X. Por lo tanto, se va a ver afectado al momento de hacer una relación versus una variable que sí tenga dependencia, ¿sí? Entonces, eso es distribuciones condicionadas. Y por último, pues tenemos este ejemplo de acá, que realmente este ejemplo lo que nos indica es cómo se relaciona el tiempo de estudio en minutos con el porcentaje correcto. Ahora dense cuenta que no está colocado en frecuencia, está colocado en porcentaje. Esto fácilmente lo pueden hacer, pues, el número de personas que lo obtengan partido, pues, la cantidad en porcentaje. O sea, realmente si son 2 personas y son 100 personas, lo van a multiplicar, dividir dentro de 100 multiplicado por 100%. Entonces, al final, lo que hicieron es pasarlo a porcentaje. Entonces, si quisiéramos distribución marginales de este análisis que tenemos acá, perdón, que no encuentro mi lapicito. Le puse un color muy suave. Ahí está. Si quisiéramos la distribución marginal, pues serían estas de acá. En este caso sería tiempo de estudio en minutos. Eso quiere decir que, ¿cuántos estudiantes al final estudiaron aquí de 0 a 20 minutos? Pues 7%. 7%, hagamos de cuenta que son 100 personas, para poder hacerlo más fácil. De 100 personas, 7 estudiantes estudiaron de 0 a 20 minutos. 15 estudiantes estudiaron de 21 a 40 minutos. De 41 a 60 minutos estudiaron el 43%, que serían 43 personas, y de 60 minutos estudiaron
35%, 35 estudiantes, ¿sí? Sobre 100 personas, supongamos 100 personas, ¿sí? O porcentajes. Realmente pues da lo mismo, pero lo que yo quiero darles a entender es el análisis. En porcentaje correcto, si hiciéramos el análisis marginal en porcentaje correctos, 5% obtuvo una nota de 0 a 19, o sea, un 5% de 100, solo 5 personas de 100, ¿sí? Entre 20 y 39 está el 10%. Entre 40 a 59 está el 35%. Entre 60 a 79 está el 30%. Y entre 80 a 100 está el 20%. Eso quiere decir en este caso que eso va a ser la distribución marginal. Mientras que la distribución condicionadas va a ser todo lo interno. Vamos a ponerlo otro color. Todo lo que está acá. ¿Y por qué nos vamos a meter dentro de la matriz? Para poder ver cómo se relaciona. O sea, cómo va a tener en este caso relación el tiempo de estudio con el porcentaje correcto. ¿Será que sí tiene relación? ¿Será que no tiene relación? Entonces aquí es donde pues nos ponemos a analizar en este caso cómo el tiempo de estudio afectó a la nota del estudiante. Entonces podemos comparar extremos para que sea bastante fácil de ver que realmente la nota, cuando el estudiante estudió de 0 a 20 minutos, nadie sacó de 80 a 100. O sea, nadie sacó una buena nota de los que estudiaron de 0 a 20 minutos. De los que estudiaron de 0 a 20 minutos, nadie sacó entre 60 y 79. O sea, realmente perdieron los que estudiaron, porque el 7% que fueron todas las personas están aquí, miren. O sea, realmente los que estudiaron de 0 a 20 minutos, todos perdieron abajo de 59, es lo que quiere decir. Donde la nota más alta fue, bueno, no la nota, sino que donde la frecuencia más alta estuvo en 29 a 39%. Eso quiere decir que pues realmente es una mala nota. Entonces, moraleja, no vayan a estudiar de 0 a 20 minutos. De 21 a 40, 41 a 60, y yo quiero comparar extremos para que ustedes puedan ver en este caso cómo se va a ver la diferencia. Entonces, de los que tienen de 0 a 20, pues prácticamente perdieron el examen, donde la mayoría sacó de 20 a 39, y los que estudian más de 60 minutos. Los que estudiaron más de 60 minutos, de los 35, ¿sí? De los 35 que se evaluaron, 10 obtuvieron de 80 a 100. O sea, 10, que es donde más se obtuvo en esta línea. Miren, realmente aquí va en crecimiento. Entonces, si miran la flechita, aquí va en crecimiento. Eso quiere decir que hay relación en este caso en estudiar mayor tiempo para llegar a obtener esa nota. Ok. Entonces, 5% sacó de 60 a 79. 15% de 40 a 59, 0% entre 20 y 39 y 4% entre 0 a 19. O sea, realmente pues al final pues también tuvieron algunos que perdieron a pesar de haber estudiado tanto, pero fueron los que más obtuvieron una mejor nota, ¿sí? Entonces así es como se hace el análisis. También podemos ver que la mayoría estudió entre 41 a 60 minutos. Eso quiere decir que, miren aquí, los que sacaron mejores notas, pues están 8 personas de los 43. 8%. Sacaron entre 60 y 79, 15%. ¿Sí? O sea, a pesar de que pues no fueron mayores 60 minutos, la nota pues está arribita, la mayoría está arribita en este caso de haber ganado el examen. ¿Sí? Y pues realmente eso es el tipo de análisis o distribución condicionadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se analiza dentro para ver la relación. Entonces, al final, ¿qué conclusión podríamos dar acá? ¿Será que el tiempo de estudio afecta en el porcentaje correcto de elecciones en un examen? Sí, no, tal vez. Sí, 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 afecta bastante. sí afecta, ¿sí? Entonces, realmente a partir de esa correlación o a partir de este análisis, pues ya saben cuánto estudiar para sus parciales y sus exámenes finales.
Eso sería todo. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Por el momento todo bien, ingeniero. Ok, gracias. ¿Vieron su resolución? ¿Alguna duda en este caso con su examen? ¿Alguna duda con la forma de ejecutar ya la última parte? ¿Alguna duda con sus notas? Las personas que me hablaron ya de último, ya actualicé sus notas, solo que pues no lo he enviado, pero pues los que me enviaron tarde la tarea, pues ya se las recibí. Solo fueron 2 personas, entonces para comentarles, pero ya les hice el arreglo. Si no me lo dieron por WhatsApp, realmente no vuelvo a revisar. O sea, si ya pasé viendo en el portal, no estaba la tarea, pero si me lo dieron por WhatsApp, todavía podría haber. Ok, ¿todo bien? Dice Luding. Ok, perfecto. Entonces, realmente, si se dan cuenta, esta parte es más teórica. Les digo, para el examen final voy a tratar de hacerlo un poquito más teórico para que no les perjudique en este caso con el tema de, bueno, no les fue tan alto en el segundo parcial para que les pueda ir un poquito mejor. No les fue tan bien en los cálculos. Entonces, sí sería de ponérselos un poquito más teóricos. Tal vez en el primero les fue un poco mejor. Pero eso lo voy a ir evaluando según el desempeño que pues vayamos a tener en las últimas clases. Pero siempre es teórico y práctico, ¿sí? Entonces, pues eso sería todo. Por el momento, pues no queda ninguna tarea del libro, ya que pues después tenemos árboles de decisión, pero eso ya sería tema de la próxima semana para tenerle todo el periodo para árboles de decisión. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Entonces, pues si no hay ninguna duda, espero que pasen una feliz tarde. Muchas gracias, ingeniero, igualmente. Feliz tarde, nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, nos vemos.